Amigos oyentes, a lo largo de mis viajes por todo México, he escuchado infinidad de relatos que desafían la lógica y el entendimiento. Pero hay uno que jamás logré sacar de mi mente. Uno que aún resuena en los silencios de la noche y que me hace dudar si realmente debemos intentar entender todo lo que nos rodea. Escuché esta historia en un pequeño pueblo en Veracruz, rodeado de densas selvas y antiguas haciendas. Permítanme transportarlos a ese lugar y a ese tiempo. A esta historia la llamo El Eco del Mar. Siempre he sido un escéptico como fotoperiodista. He recorrido el país capturando su esencia y desentrañando secretos escondidos en sus paisajes. Pero lo que viví en esa hacienda abandonada en Veracruz jamás lo pude plasmar en una fotografía. Un grupo de investigadores paranormales me contactó para documentar una exploración en una vieja hacienda que, según cuentos locales, había sido abandonada tras una serie de eventos inexplicables. Me intrigaba la posibilidad de capturar algo inusual con mi cámara, ya que esos eventos paranormales que sucedieron en la hacienda eran sombras en movimiento a pesar de que la hacienda estaba deshabitada. Varios testigos aseguraban haber visto sombras desplazándose a través de las ventanas, lamentos en la noche. Residentes cercanos afirmaban que durante las noches de luna llena se escuchaban lamentos y súplicas provenientes del interior de la hacienda. Música de un piano, aunque no había ningún piano en la hacienda. En algunas noches se escuchaban melodías tristes resonando por los pasillos. Apariciones de una niña, una pequeña figura femenina vestida con ropas antiguas, era vista jugando en los jardines y asomándose por las ventanas superiores. La primera noche, mientras el equipo colocaba sus equipos y sensores, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las luces parpadeaban, una ráfaga de aire frío nos recorría a pesar del clima tropical y los equipos de grabación captaban voces susurrantes que no podíamos oír a simple oído. Pero el segundo día, todo cambió. Uno de los investigadores, Juan, mientras realizaba una sesión de Ouija, cayó en el suelo convulsionando. Al despertar, su mirada había cambiado. Sus ojos reflejaban una oscuridad que nunca había visto un ser humano. Hablaba en lenguas que no reconocíamos y a veces soltaba risas escalofriantes. Desesperados, llamamos a un sacerdote del pueblo cercano. Al entrar a la hacienda, el rostro del sacerdote palideció. Nos explicó que ese lugar había sido profanado hace décadas en un ritual satánico, que el mal nunca se fue, solo esperaba una víctima. Y Juan había sido esa víctima. El sacerdote, con una mirada que mostraba tanto terror como comprensión, nos invitó a sentarnos en el antiguo comedor de la hacienda. Una vez todos acomodados, comenzó su relato. Hace aproximadamente 70 años, esta hacienda pertenecía a un acaudalado hacendado llamado Don Rodrigo. Era un hombre de poder y de influencia, pero también era conocido por sus excentricidades y sus inclinaciones hacia el ocultismo. Invitaba a menudo a su hogar a personas que compartían sus mismos intereses, realizando sesiones espiritistas y otras prácticas que, para aquellos tiempos, eran consideradas herejías. Una noche, atraído por las promesas de la inmortalidad y el poder infinito, Don Rodrigo decidió llevar a cabo un ritual que había descubierto en un libro antiguo que adquirió durante uno de sus viajes por Europa. Este ritual requería una serie de ingredientes y procedimientos muy específicos, así como de la presencia de 12 participantes, cada uno representando una figura astrológica. El ritual se llevó a cabo en el sótano de esta hacienda, un lugar que había sido adoptado por Don Rodrigo para sus prácticas oscuras. Aquella noche, todos se vistieron con túnicas negras, formando un círculo alrededor de un pentagrama dibujado en el suelo con sangre de animales. En el centro se colocó un espejo grande que, según el ritual, sería el portal a través del cual una entidad sería invocada. Todo parecía ir según lo planeado, pero algo salió terriblemente mal. A medida que el ritual avanzaba, el ambiente en el sótano comenzó a cambiar. Se hizo más frío. Las velas comenzaron a parpadear y el espejo mostró imágenes distorsionadas y grotescas. En el clímax del ritual, un grito ensordecedor retumbó en todo el lugar y el espejo se quebró en 1000 pedazos. La sala quedó en oscuridad total. Al encenderse las luces, Don Rodrigo y sus invitados yacían en el suelo. Todos estaban muertos, con expresiones de terror en sus rostros. La hacienda fue abandonada y con el tiempo
Se corrían rumores sobre las sombras que se movían en su interior, lamentos y otras manifestaciones paranormales. El sacerdote hizo una pausa y tomó aire, claramente afectado por la historia que acababa de compartir. Don Rodrigo y su grupo cometieron el grave error de abrir un portal que no pudieron cerrar. Esa entidad o lo que sea ha estado aquí desde aquel día, buscando nuevas almas para llevarse, y me temo que Juan ha sido su última víctima. Nos quedamos en silencio, procesando la espeluznante historia que acabamos de escuchar. Sabíamos que debíamos hacer algo para intentar sellar ese mal de una vez por todas. Al llegar la noche, el sacerdote preparó todos los elementos necesarios para llevar a cabo el exorcismo. Encendimos velas alrededor de Juan, formando un círculo protector. También se trazó un círculo de sal alrededor de nosotros, creando una barrera para evitar que las entidades oscuras nos alcanzaran. Mientras el sacerdote comenzaba con sus oraciones, el aire se tornó más pesado, como si una densa neblina lo envolviera todo. Las velas parpadeaban violentamente y una brisa helada se filtró por las ventanas y puertas cerradas de la casa. Se oían susurros como voces lejanas que clamaban un lenguaje que ninguno de nosotros comprendía. Conforme avanzaba el ritual, los fenómenos paranormales se intensificaban. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos, elevándose y siendo arrojados con violencia. Las paredes sudaban un líquido oscuro y pegajoso, como si la misma estructura de la hacienda estuviera llorando. Las voces se volvían cada vez más fuertes, mezclándose con gritos y lamentos que hacían eco en toda la casa. Juan, con los ojos en blanco y espuma en la boca, comenzó a convulsionar y a hablar en diferentes voces, algunas profundas y otras agudas, pronunciando palabras inteligibles. Cada intento del sacerdote por expulsar la entidad parecía provocar una reacción aún más violenta en él. Después de horas de lucha, con nuestros cuerpos y espíritus exhaustos, el sacerdote finalmente admitió que no podía hacer más. La entidad que habitaba en Juan era demasiado poderosa y antigua, algo que nunca había enfrentado antes. Decidimos abandonar la hacienda al amanecer, llevándonos a Juan, quien, aunque más tranquilo, estaba claramente alterado. Su mirada estaba perdida y su personalidad, antes vibrante y llena de vida, ahora era apenas una sombra. Antes de irnos, decidí tomar una última fotografía de la hacienda. Cuando revisé la imagen en la pantalla de mi cámara, noté una figura oscura y borrosa en una de las ventanas superiores, observándonos. La figura parecía sonreír con una sonrisa